Este debería ser el lugar más temido de la tierra. Que el Señor nos guarde y le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de compartir su palabra. Y antes de empezar el mensaje que está citado en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 21, quisiera recordarles una historia de la tradición. Por supuesto, no sabemos si es real o no esta historia, pero ilustra muy bien el tema que quiero compartirles en esta tarde. Cuenta la tradición que cuando el apóstol Juan estaba muy anciano, lo llevaban todos los días a compartir la palabra del Señor y lo llevaban a un lugar. Y todos los días el apóstol Juan decía el mismo discurso. Decía: hijitos, amaos los unos a los otros. Al otro día lo llevaban y volvía a repetir la misma frase: hijitos, amaos los unos a los otros. Pero un día un hermano en la iglesia, parece que de oír tanto el mismo discurso, se cansó y le dice: apóstol, por favor, nos gustaría escuchar algo nuevo, de su parte. Y el apóstol, muy sabio, le dice: hijitos, amaos unos a los otros. Y se lo seguiré repitiendo hasta que aprendan la lección. Hijitos, amaos los unos a los otros. Por supuesto que esta historia no sabemos si es real o no, pero ilustra muy bien el tema que quiero compartirles en este día, y es el amor cristiano. Le titulé al mensaje: si eres cristiano, ama a tu hermano. Si eres cristiano, ama a tu hermano. Y le invito a buscar en la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 21. Dice la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oramos un momento. Padre, venimos con total insuficiencia delante de tu palabra santa, perfecta, justa, fiel y toda poderosa para transformar nuestras vidas y hacernos caminar en fe, Señor. Padre, te rogamos que por el poder de tu Espíritu, Señor, hables a nuestras vidas. Llenes nuestras vidas de tu presencia, llenes nuestras vidas de confianza, de fe, de certeza, y que nuestros pasos caminen en fe, Señor, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, háblanos, ilumina nuestra mente, ilumina nuestra vida, porque queremos conocer más de ti, porque queremos vivir más en ti, Señor.
En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. El tema de la carta de Primera de Juan es la seguridad personal de la genuina salvación. Y el apóstol Juan busca calificar quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no son verdaderos creyentes. Cuando nosotros vemos la carta en un conjunto general, vemos un grupo de contrastes que está haciendo el apóstol Juan con los que son de Dios y los que no son de Dios. Y es muy fácil al leer esta carta entender y comprender a qué bando podemos pertenecer nosotros. Él contrasta en algunos momentos los que están en luz con los que están en tinieblas, los que niegan sus pecados con los que los confiesan, los que son guardados, los que guardan los mandamientos. Perdón. Ya. Los que guardan los mandamientos con los que no los guardan, los que creen con los que no creen, los que practican la justicia con los que no practican la justicia. Específicamente en este texto, el apóstol está usando el amor como un elemento indispensable para calificar o para descubrir o para identificar a aquellos que pertenecen a Dios verdaderamente. Quiere decir, hermanos, que si nosotros atendemos a este concepto del amor hacia los hermanos y entendemos bien lo que significa el amor de Dios en la vida del creyente, podemos darnos cuenta de cuánto amamos a Dios y cuán realmente estamos en la verdad. El amor a los hermanos es uno de los temas primordiales en esta carta. Y lo vemos en varios lugares de la carta. En el capítulo 2 vemos cómo se nos enseña que debemos restaurar el mandamiento del amor. En el capítulo 3 vemos cómo hay un énfasis sobre la manifestación de este amor con expresiones sinceras, con hechos concretos. Y ahora nos encontramos en este capítulo 4 mirando cómo el apóstol usa la salvación de ese Dios trino obrando en la vida del creyente para capacitarlo a amar a sus hermanos. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿podemos decir que la obra de salvación de nuestro Dios nos ha capacitado verdaderamente para amar a nuestro prójimo? ¿Cómo sabemos que hemos sido capacitados para amarnos, a diferencia de una organización social o a diferencia de otro grupo religioso? ¿Qué hay de particular en nosotros los cristianos que no tiene un judío, que no tiene un musulmán, que no tiene un budista? Podremos afirmar que el amor de Dios a los hermanos, de Dios en nosotros y de nosotros a los hermanos, es una característica indispensable de nuestra iglesia. Es a través de este texto donde encontraremos el deseo profundo que tiene el apóstol al exhortarnos sobre la responsabilidad que tenemos como iglesia de amarnos los unos a los otros. Por esto veremos a través de este texto el impacto que produce la obra de la salvación del Dios Trino en nosotros para que podamos ser capacitados y amarnos los unos a los otros. Y si vemos el texto, lo dividí en dos partes principales: el amor de Dios obrando en nosotros y el amor de Dios obrando a través de nosotros. Si eres cristiano, ama a tu hermano. Si eres cristiano, hermano, ama a tu hermano. El amor de Dios obrando en nosotros. Es por el amor de Dios, por la obra de ese Dios trino, que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Dice el versículo 7: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El apóstol comienza dándonos una exhortación amorosa. Él compromete nuestra vida, pero lo hace de una manera amorosa. Él no nos llama compañeros, Él no nos llama soldados, Él no nos llama de otra manera que no sea amados. Una expresión de cariño, una expresión de exhortación amorosa. Y por la manera en la que escribe esta exhortación, Él está dándonos a entender que debe ser una acción que se repite, una acción constante. Este llamado al amor no es para hacerlo un día, es para hacerlo de manera constante. Es una iniciativa que debemos tener cada uno de los creyentes. Cuando nos referimos los unos a los otros en términos de amor, aquí no hay rango,
Aquí nadie es más importante. Aquí no hay un pastor o un miembro. Aquí no hay una persona de nivel cultural o otra que no tenga nivel cultural. Todos dentro del cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad constantemente de amarnos los unos a los otros. Todos recibimos, pero todos damos. El amor de los unos a los otros es una gran responsabilidad y es un don de Dios. ¿Saben por qué? Porque este es un amor que sale del mismo Dios y lo reparte a nosotros. Dice el texto, porque el amor es de Dios. Y la manera en la que está escrita este texto está dando a entender que el amor sale del mismo Dios y nos es dado fuera de Él. Ese amor que sale de Dios y llega a nosotros es un regalo, hermanos. Es un don de Dios a nuestra vida. Un regalo que nos da el privilegio de poder actuar de una manera diferente. Es por esta razón que si alguno de nosotros goza de la dicha, del privilegio de amar a su hermano, es porque el Dios Trino hizo una obra poderosa en su vida, lo capacitó para que pudiera hacerlo. ¿Qué gozo podemos sentir cuando tenemos a Dios de nuestro lado, impactando nuestra vida con el gozo de amarnos los unos a los otros? La Biblia sigue diciendo en el versículo 7 y el 8, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque esta verdad no es aplicativa a un comunista, a un budista, a un mormón o a un masón. Porque no es una verdad que sale de la humanidad del hombre. Es una verdad que sale del mismo Dios. Es una verdad sobrenatural. Y el que nosotros podamos amar de la manera en la que Dios nos manda amar es porque solamente una obra de Dios en nuestra vida puede hacer un milagro para que nosotros podamos amar como Él nos manda amar. Es por el nuevo nacimiento, como dice el texto. No ha conocido a Dios porque Dios es amor. Nosotros hemos experimentado como creyentes un nuevo nacimiento. El poder conocer a Dios implica que hemos nacido de nuevo. Y este es un tema que trata Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Está enseñándonos que para poder entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y vemos cómo esta es una obra sobrenatural en la vida de la persona. Una obra oculta, no es muy clara de definir y de distinguir. Pero los frutos sí se ven muy visibles. De hecho, el amor es un fruto de este nuevo nacimiento. En este nuevo nacimiento nuestros ojos son abiertos, nuestro corazón es vivificado, nuestra voluntad responde en amor a Dios y su palabra. Somos nueva criatura y en esta obra adquirimos la capacidad de poder servir a Dios, seguir a Dios y cumplir sus mandamientos. Es el Espíritu obrando en nuestra vida, capacitándonos a vivir a la manera que Cristo vivió. Es dándonos y supliéndonos todos los recursos y los medios para que nosotros paulatinamente vayamos creciendo en fe, creciendo en amor, creciendo en santidad y cada día pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo, después de hablar en Tito capítulo 3 versos del 4 al 6 sobre esta obra de la salvación que obra del Dios Trino en nuestra vida, que nos dice que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Y qué mejor buena obra que amar a nuestros hermanos? Por eso, como regla irrefutable, tenemos que decir que es imposible separar nuestras creencias de nuestra práctica. Todo aquel que conoce al Señor anhela sinceramente vivir para Él y como Él manda en su palabra. Este es el poder sobrenatural para restaurar la relación entre un padre y un hijo. Es el poder sobrenatural para reconciliar dos contrincantes en un conflicto. Es el poder sobrenatural para unir a personas de diferentes culturas, de diferentes naciones, de diferentes trasfondos. Es el poder sobrenatural para amar a nuestros enemigos, para amar a los que nos hacen mal, como hizo Jesús. El amor de Dios al enviar al Hijo es un amor precioso y maravilloso. Que de no entender esto, hermanos, no tenemos nada. Porque fue Jesucristo quien fue enviado por el Padre a esta tierra a morir por los pecados de su pueblo. Él vino en propiciación a nosotros. Dice la palabra de Dios en el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
La obra del Padre en enviar al Hijo amado al mundo es algo asombroso contra toda lógica humana. El Padre Santo enviando al Hijo Santo a vivir y morir por pecadores. Sus enemigos lo mataron. Aquellos que lo mataron estuvieron expuestos a su amor. ¿Cuán amor ha derramado Dios en la persona del Señor Jesucristo en nuestra vida, hermano? Es importantísimo entender que solamente nosotros podemos ser abrazados en el amor del Padre por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante en el texto, la última parte donde dice, para que vivamos por Él. Y esto implica un propósito y un medio, para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Hay un propósito en el amor de Dios, y hay un medio por el que podemos cumplir ese propósito. El amor de Dios que se ha manifestado en nosotros al enviar a Jesús tiene como propósito el que vivamos una vida dedicada a Él, consagrada a Él, de que podamos vivir una vida por medio de su obra. Jesús no solo es el medio para que seamos aceptados por Dios, para que nuestros pecados sean perdonados, sino también para que su justicia sea puesta a nuestra cuenta. Y nuestras obras son justas en base a lo que hizo Jesús, hermano, en base a la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es puesta a nuestra cuenta. ¿Cuánto gozo puede haber en el corazón de un ser humano que entienda que no hacemos nada para ganar el favor de Dios, que Cristo lo hizo todo por nosotros y que esa justicia está puesta a nuestra cuenta, que cuando Dios nos mira nos considera justos porque nos está mirando a través de la persona de Cristo, hermano? Pero no solamente esto, sino que esa justicia nos hace a nosotros vivir por poder del Espíritu Santo, aplicando y viviendo cada día esa verdad que nos enseña la palabra, de amarnos los unos a los otros, de cuidarnos los unos a los otros, de respetarnos los unos a los otros, de hospedarnos los unos a los otros, de cumplir la ley del Señor y los mandamientos. El Espíritu Santo obra en la vida del creyente para que por medio de Cristo pueda servir al Señor, vivir para el Señor y obedecer al Señor. Qué maravillosa es la obra de Dios, esa obra propiciatoria de Cristo. Como dice el texto en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué hubiera ocurrido en nuestra vida si Dios no nos hubiera amado primero? ¿A dónde nos hubieran llevado nuestros pasos? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Qué hubiese pasado en su vida si el Señor no lo hubiera amado a usted? Si usted no hubiese experimentado ese amor que experimenta de Dios. ¿Cuánto significa el que Jesús haya sido enviado en propiciación por nuestros pecados? Nuestros pecados han sido borrados, hermano. Nuestra culpa ha sido quitada. La ira de Dios ha quedado satisfecha en la persona de Cristo. Y nosotros hoy podemos gozar de que no hay condenación, de que somos considerados hijos de Dios y tenemos todos los privilegios y los derechos de hijo ante Dios. ¿Qué gozo podemos entender nosotros con esto? Cuando en otro momento éramos considerados enemigos y ahora somos sus hijos. Es por eso que de manera aplicativa podemos decir que en la suficiencia del amor de Dios por medio de Cristo hacia los creyentes debemos amarnos los unos a los otros. El verso 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Es el amor de Dios inmerecido, derramado a personas errantes, frágiles, imperfectas, que deben y pueden amar a personas débiles, frágiles e imperfectas. Cuando nosotros hablamos de un amor como el amor de Dios, dándonos a nosotros ese amor, otorgándonos ese amor, estamos hablando de que no siempre van a estar las cosas bien. Van a haber momentos donde las personas frágiles como nosotros van a tener que ser expuestas a nuestro amor y a nuestros hechos de verdad. Detengámonos un momento
y hagamos un examen sobre nuestras convicciones, sobre los frutos que tenemos como creyentes, como personas que han sido salvadas por la obra de Jesucristo. Y leamos el versículo 12 reflexionando en esto. Porque dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este versículo 12 responde a la siguiente pregunta: ¿de qué manera las personas pueden ver a Dios en medio de nosotros? ¿De qué manera las personas pueden ver a Dios en medio de nosotros? Es a través de nuestro amor mutuo. Como dijo alguien, nosotros somos la Biblia que el mundo lee. Y si alguien quiere ver a Dios, muy seguro que vaya a una iglesia y que vea a los cristianos. Y ahí se va a saber si realmente se ve Dios. Hay dos confirmaciones en este versículo que responden a la condicional. Y la primera es que Dios permanece en nosotros cuando nos amamos. Nuestras iglesias pueden estar llenas de teólogos, con mucha prosperidad económica, con mucha sabiduría, pero si no tienen amor, hermano, de nada sirve. Si no se ve el amor de Cristo en medio de nosotros, impartiéndolos los unos a los otros, de nada nos sirve mucha elocuencia, mucho conocimiento, mucha verdad. Porque ese amor es un fruto de que usted y yo somos creyentes. Y la otra condicional que vemos aquí es el amor de Dios que se ha perfeccionado en nosotros cuando nos amamos los unos a los otros. Y el mejor campo para ver esta perfección es en el campo de la contradicción, en el campo del conflicto. Porque cuando todos estamos en el medio del culto, donde no tenemos tiempo para compartir, no hay problema. Pero cuando tenemos que servir una mesa y hay una discusión o una contradicción, o cuando tenemos que hacer algo y no estamos de acuerdo, cuando tenemos que debatir sobre un tema en el que no estamos de acuerdo y tenemos que pensar en un grupo de conflicto, ¿realmente el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros? ¿Realmente las personas pueden ver ese amor en medio de nuestra congregación perfeccionado? Un amor permanente, que las personas puedan ver que realmente nuestra iglesia expresa el amor. Y quizás alguno entre nosotros o alguien que esté escuchando pueda cuestionar esta gran verdad de la palabra, como diciendo que es una utopía o que es un sueño, que es imposible que en un grupo religioso las personas se puedan amar de la manera que Dios manda en su palabra, esa manera santa, pura y decorosa que manda la palabra del Señor. Pero la Biblia aquí, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, está dando un grupo de argumentos para demostrar de que tenemos suficientes razones y suficientes pruebas para nosotros estar convencidos de que Dios ha hecho una obra poderosa. Primero lo vemos en el versículo 13. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Hermano, podemos estar seguros de esta obra porque Dios nos dio de su Espíritu, el que nos capacita para vivir de una manera diferente, el que nos da la santificación y nos llena para nosotros poder aplicar la palabra del Señor. Pero también vemos que hay evidencia de esto porque el Hijo de Dios vino a esta tierra, y es tan importante. Si leemos el versículo 14 y 15 nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Era muy importante para la iglesia, a las iglesias a las cuales Juan le estaba escribiendo, definir bien claro que el Hijo de Dios no era solamente Dios 100%, sino también hombre 100%. Para los antecesores de los gnósticos, la materia era mala, como hemos escuchado del pastor. Y que Jesús viniera en un cuerpo humano, que estuviera en semejanza a nosotros con un cuerpo humano, era una contradicción para muchos de ellos. Porque si la materia es mala, ¿cómo el Salvador del mundo va a vivir en un cuerpo mortal, en un cuerpo humano? Pues probando esto y demostrando que ese Dios se hizo hombre, que vino a la tierra, que comió con los hombres, que murió por los hombres y que resucitó, se está demostrando que ese cuerpo no era el problema. Se está demostrando que es válida y suficiente la obra del Hijo de Dios en esa cruz. Consumado está,
terminado está. Y al apóstol demostrar que el Espíritu de Dios está en nosotros, que el Hijo de Dios vino en nosotros, y también en el versículo 16, que hay un testimonio de los apóstoles, como dice el texto, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí vemos evidencias tangibles de los apóstoles y los primeros cristianos que estuvieron con el Señor, pero que tuvieron una metamorfosis, un cambio de vida. Ellos podían decir: míranos a nosotros, mira nuestro amor, mira nuestra forma de vivir, y te vas a dar cuenta de que nosotros tenemos algo diferente. Quiere decir, amados hermanos, que esto no es un cuento de historia. Esta es la verdad más grande y más transformadora que puede experimentar cualquier ser humano. Jesucristo muriendo por los pecadores. Jesucristo muriendo de tal manera que los pecadores adquieren una nueva naturaleza. Ese poder del Espíritu, ese poder de la obra del Padre al enviar al Hijo y morir por nuestros pecados, nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Y es por el amor y la obra de ese Dios trino que hoy podemos decirle al que está a nuestro lado: te amo. ¿Cuánto podemos aplicar esta verdad a nuestra vida? ¿Cuánto podemos sacar provecho de esta verdad de la Escritura? De que nosotros somos cristianos, de que nosotros hemos recibido el amor de Dios en nuestra vida. Y aquí viene la segunda verdad del texto que les quiero compartir. Y es el amor de Dios obrando, no en nosotros solamente, sino a través de nosotros. Y aquí vemos algunas implicaciones y aplicaciones del texto. Primero vemos que nuestra conducta en amor nos da total seguridad ante nuestro día final cuando seamos juzgados por Dios. Dice el texto en el versículo 17 y 18: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¡Qué seguridad podemos experimentar nosotros que el día que seamos juzgados, ese día final! El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Pero temor a qué? Temor a ser juzgados por Dios el día del juicio final. Y no es que nosotros hacemos obras para que Dios nos perdone. Jesucristo la hizo toda. Sino que el amor es un resultado de la obra que hizo Cristo en nuestra vida. Y ahora nosotros podemos gozar de una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es un testimonio cuando estemos delante del día del juicio final. Fíjense que el texto dice: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No así seremos, así somos. Así estamos siendo nosotros en este mundo. Como es Él, así somos nosotros. Y podemos morir ahora. Y podemos llegar al día del juicio final. Que cuando estemos ese día, nuestro abogado, el que murió por nosotros, va a decir: Él es mío. Él tiene mi amor. Él experimenta mi amor y lo comparte. Es Dios quien nos amó. Es Dios quien nos amó primero. Y esa obra es tan poderosa. Primero, para que le amemos a Él. Y segundo, para que lo hagamos con los demás. Dice el texto en el versículo 19: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. ¿Cuántos de nosotros hoy puede decir que nuestro Dios no es una idea que tenemos fija en nuestra mente para aliviar nuestras conciencias de culpabilidad? Que nuestro Dios es la verdad más poderosa que puede experimentar un ser humano, esté donde esté y vaya donde vaya. Nuestro Dios nos amó, hermano. Nos amó primero. Y hoy podemos amar a nuestro Dios. Amarlo de una manera experiencial. No de una manera intelectual solamente, sino de una manera relacional. Hoy tenemos una relación con Dios, hermano. Una relación de amor. De padre a hijo. De señor a siervo. De pastor a oveja. Hoy podemos experimentar esta relación de que nuestro Rey Todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que todos se han postrado delante de Él y se postrarán, es nuestro Padre.
Y hoy podemos amar a nuestro Dios, hermano. Eso debería llenar nuestro corazón de tanto gozo, de que nada en este mundo es más grande que el amor de Dios derramado en nosotros para amarle a Él. Se puede acabar todo, se puede destruir todo, pero Él nos ama y eso basta. Pero nosotros también podemos decir, gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Nosotros te podemos amar, nosotros te queremos amar, nosotros queremos vivir para ti. No solamente es glorioso el amor de Dios, llenando nuestro corazón para vivir cada día desbordados de ese amor, para darle a Él lo que tenemos, lo poco que tenemos, sino también que ese amor es derramado para que lo hagamos con los demás. Entonces, es totalmente incongruente decir que amamos a Dios y al mismo tiempo que no podemos hacerlo con nuestros hermanos. Dice el texto en el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tristemente este calificativo mentiroso a nadie le gusta que se lo den, pero es muy evidente ver en momentos determinados, en diferentes contextos, contradicciones, contiendas, divisiones, murmuraciones y muchos pecados que abundan en diferentes lugares de este mundo en personas que, llamándose cristianos, lo practican y lo viven. La Biblia dice que esas personas son mentirosas. Y eso no significa que un día nos equivoquemos. Somos humanos, nos equivocamos con frecuencia. Pero con cuánta sinceridad venimos delante de Dios. Con cuánta sinceridad podemos venir delante de un hermano al que hemos ofendido a pedirle perdón o a perdonarle. Con cuánta sinceridad podemos venir como Cristo vino a perdonar a sus ofensores. Amados hermanos, es un gozo saber de que Dios nos ha amado, porque ese amor impactó nuestra vida para que le amemos a Él y para que amemos a nuestros hermanos. Es por eso que como un mandamiento recibido de Dios, tenemos la regulación de amarnos los unos a los otros. Dice el texto al final, en el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No solamente Dios nos ama para que nosotros le amemos a Él, sino que si nosotros le amamos a Él, también debemos y tenemos que amar a nuestros hermanos. Es un mandamiento de Él. El apóstol comienza en el versículo 7 dando una exhortación amorosa. Pero ahora vemos en el versículo 21 cómo nos está diciendo que es un mandamiento. Un mandamiento es una regulación, es una obligación, es un requerimiento que tenemos que cumplir de sí o sí, hermano. No es opcional para la vida del creyente amar o no amar. Es indispensable, es imprescindible que en nuestra vida se vea esa relación de amor. ¿Y de qué no se trata esto, hermanos? No se trata de amiguismo con un sector pequeño, con los que tenemos identidad dentro de la iglesia. No se trata tampoco de no corregir los errores de aquellos que han pecado y se han equivocado. Tampoco se trata de hacer obras externas para que otros vean lo que hacemos. No, hermanos. Se trata de actuar con sinceridad. Se trata de actuar con un corazón sincero y dispuesto, de temer y sufrir por las debilidades de nuestros hermanos, de tener a nuestros hermanos en mayor estima que a nosotros mismos, de compartir de nuestros recursos económicos con aquellos que no tienen, de disponer de tiempo para escuchar y atender las quejas de nuestros hermanos, de abrir las puertas a la necesidad de ellos, de estar dispuestos a orar por ellos, de exhortarles, de animarles, de ayudarles, de ver cómo están viviendo para corregirlos y ayudarlos en algún momento. Amados hermanos, el amor exige de nosotros tanta responsabilidad, tanta limpieza de corazón, que creo que todos los que pueden estar escuchando esta verdad somos incapaces. ¿Cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto necesitamos
de reflexionar en nuestra vida realmente si estamos amando de verdad. Cuidado con la indiferencia, porque es tan dañina y aún más engañosa que el odio. Porque a veces decimos, yo no odio a mi hermano, yo simplemente, pero cuando somos indiferentes somos más hipócritas que los mismos fariseos. Y yo creo que si algo debería cargar en nuestra conciencia es que muchas veces vemos a las personas pasando necesidad a nuestro lado y nos hacemos los ciegos porque tenemos problemas. ¿O acaso es aplicativo solamente el darle la otra mejilla y darle la capa al extranjero? ¿Cuánto más a los hermanos de la fe? ¿Cuánto mayor honra debemos darle a los hermanos de la fe? Cuando somos indiferentes, nos estamos poniendo una venda en nuestros ojos, consciente y voluntariamente, para no ayudar a otras personas. Como alguien dijo en una ocasión, yo puedo dar y no amar, pero es imposible amar y no dar. Si nosotros amamos, damos. Y todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que dar. O tiempo, oídos, consejos, economía, un transporte. Pero todos tenemos algo que dar, hermano. Si nosotros analizamos bien y vemos nuestro corazón, muchas veces somos víctimas del egoísmo, de la rivalidad, de la contienda, de la vanagloria y de ser arrastrados por toda la costumbre de este mundo que cada día se impone en medio de nosotros. Y aún nosotros que somos débiles necesitamos, hermano, todos los días refrescar nuestra memoria, porque todos los días tenemos que recordarnos que Cristo murió por nosotros, pero murió por nosotros para que vivamos por Él, para que vivamos con un propósito, para que nos importen más las personas que la ropa, que el dinero y que todo lo que pueda haber en este mundo. Nos tiene que importar más nuestro hermano. Esa es nuestra razón de ser. La iglesia no decimos que es más allá de 4 paredes, que es más allá de los lujos que puede ostentar el Vaticano. La iglesia somos tú y yo. La iglesia somos nosotros. Y si mi hermano está pasando hambre, es mi responsabilidad ayudarle. Y si mi hermano tiene una gran necesidad, es mi responsabilidad ayudarle siempre y cuando esté en mis posibilidades. No quiere decir que nosotros tengamos que ir casa por casa, porque entendemos el contexto en el que vivimos. Pero sí tiene que salir de nuestro corazón una sincera preocupación, hermano. Porque si realmente somos cristianos, amaremos a nuestros hermanos. ¿De qué manera estamos manifestando el amor de Dios en nuestros hermanos? ¿Cómo lo hacemos como iglesia? Si el Señor ahora hiciera un examen y evaluara a nuestra congregación y pusiera en ese examen requisitos de amor, ¿cómo lo hacemos? Y yo agradezco al Señor porque esta iglesia es maravillosa. Es maravillosa. Y nosotros llevamos unos cuantos meses entre ustedes y lo que hemos recibido es amor, puro amor. Pero siempre es bueno reflexionar porque podemos dar un poquito más. Y muchas veces nos disfrazamos dentro de la multitud y sabemos que es una iglesia dadivosa, hospedadora, servicial, pero a veces estamos dentro de la multitud disfrazados y vemos que la iglesia lo hace, pero te preguntaría, a ti personalmente, ¿cuánto te afecta esta verdad? Puede que la iglesia sea muy dadivosa, pero cada uno de nosotros debería examinarse individualmente si nosotros somos parte de esos que están ayudando y que están amando dentro de la iglesia. ¿Cuánto nos cuesta hacerlo? ¿Qué has dejado de hacer por quienes debes amar? ¿Has dejado alguna prioridad, como hoy, por quienes debes amar? ¿Qué estás dispuesto a perder por quienes debes amar? Mi esposa y yo tenemos una ley. Cuando hospedamos a alguien en nuestra casa, en Cuba, eso era una ley. Antes de hospedarlo decíamos, se va a romper algo, se va a partir algo, va a pasar algo, porque el precio de hospedar a alguien es que esa persona no conoce todos los detalles de la casa y algo va a hacer. ¿Estás dispuesta a que venga a nuestra casa? Sí. Pero era decírselo al otro día, pasaba algo. Pero gracias al Señor, porque pudimos hospedar a alguien, hermano, porque pudimos compartir con un hermano.
Yo creo que deberíamos sentirnos con tanto gozo en nuestra vida cuando estamos sirviendo a la iglesia, porque estamos sirviendo a la novia del Señor. Qué mayor gozo servir a un hijo de Dios. Qué mayor gozo, hermano. ¿Cómo podemos ayudar a otros? Y son un grupo de preguntas que me hago. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Crees que es útil la empatía, la sensibilidad, la tolerancia ante cosas que no son pecaminosas? Busquemos la meta. Busquemos la meta. No nos quedemos en el lugar en el que hemos estado, porque todavía nos queda vida para demostrar el amor de Cristo en nosotros. Y le quiero leer un texto en 1 de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque si aún podemos creer que hemos logrado algo, nos falta tanto hasta la muerte. Dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hemos amado, pero no lo suficiente. Estaremos dispuestos a morir. Yo estoy dispuesto a morir por mi hija, por mi esposa, pero estaré dispuesto a morir por alguno de ustedes que no conozcan. Y esta predicación me sirve a mí de todo corazón, porque creo que todos en un momento determinado flaqueamos. Necesitamos ser confrontados por la palabra del Señor y entender que por mucho que hemos hecho, nos falta tanto, 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 hasta la muerte misma. Este es un buen texto para reflexionar. Es un buen libro para reflexionar. Y quisiera leer en el mismo capítulo 3, cómo la Biblia nos llama a ser humildes y a practicar esta verdad. El versículo 17 y 18 del mismo capítulo 3 nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Qué puede significar para nosotros amar a nuestros hermanos? ¿Dónde están los frutos de ese amor? ¿Dónde está la sinceridad de lo que cantamos? Dios nos ha amado. Nos ha amado tanto que ha enviado a Jesús por nosotros. Y ese amor tiene un efecto tan poderoso que nos lleva no solamente a amarle a Él, sino también a amar a los que están a nuestro lado y los que no han podido llegar. Amados hermanos, este es un texto en el que deberíamos reflexionar, pero también deberíamos inquietarnos. Porque como Juan está dando una evidencia de nuestra salvación, muy probable que si no estamos demostrando el amor, nuestro corazón esté muy seco, muy escaso de Dios. Y yo creo que es un tema en el que cada uno de nosotros debería examinar su espiritualidad y hasta dónde realmente está comprometido con Dios y su palabra. Hasta dónde realmente está comprometido con el amor que Dios ha derramado en su vida. Porque el que más ama, o sea, al que más ama, más puede demostrar ese amor, más puede compartir ese amor, más agradecido es de ese amor. Así que, amados hermanos, les exhorto en este día: amémonos los unos a los otros si realmente somos cristianos, porque el amor es de Dios. Porque esa es la virtud que nos han otorgado y que nos han regalado como un don especial, que no tiene un seguidor de Gandhi, que no tiene un seguidor de Buda, que no tiene un seguidor de cualquier filósofo de este tiempo. Es un amor sincero, es un amor que no es egoísta, es un amor que piensa en el bien de los demás por encima de nosotros. Es el amor reflejando lo que hizo Cristo por nosotros en esa cruz, que nos amó sin merecerlo. Amados hermanos, esta es una tarde en la que nosotros podemos alabar a Dios, podemos exaltar a Dios, podemos glorificar a Dios, porque Dios nos ha amado con amor eterno. Y ese amor vibra en nuestra alma, ese amor vibra tan fuerte en nuestra vida que nosotros tenemos que dar y dar y dar todo lo que Él ha hecho con nosotros. Amados, les exhorto en este día: amemos no de palabras, amemos de hecho, amemos en verdad, amemos con un corazón sincero, entendamos que es el evangelio aplicado en la vida de los demás, entendamos que somos como esas manos que vienen a curar. Como alguien dijo, seamos las manos de Dios, seamos los pies de Dios, seamos la Biblia que el mundo lee,
Seamos el consuelo que el hermano necesita. Seamos el oído que el hermano necesita. Seamos la firmeza que el hermano necesita. Amados, nos necesitamos. Yo no sé usted a mí, pero yo a usted le necesito. Y necesito ese gesto de amor, ese gesto de misericordia, de tolerancia, de comprensión, de que realmente usted es un hijo de Dios. Y eso es lo que me hace amarle, seguirle y comprometerme con usted cada día más. Que el mundo pueda ver que nuestra congregación se ama como lo está haciendo y aún más. Oremos al Señor, hermano. Padre, tú nos amas tanto. Tanto que nuestra mente no logra comprender la magnitud de la potencia de este amor. Con cuán amor nos has amado que siendo tus enemigos fuimos considerados hijos amados por medio de Cristo. Oh Señor, la obra de la cruz es tan poderosa que cambió nuestra vida. Y somos deudores de este amor. No merecemos este amor y nos ha dado el privilegio de poder experimentar en nuestra propia vida un pedacito, Señor, de esta obra de gracia tan poderosa, de este don tan poderoso en amarnos los unos a los otros, en poder dar, en poder ayudar, en poder ser lo que el hermano necesita en su momento de necesidad. Oh Señor, llena nuestra vida, Señor, de esta gran virtud. Llena nuestra vida y danos la oportunidad, Señor, para poder servir a nuestros hermanos con amor sincero. Señor, úsanos, Padre, y que esta virtud sea una joya preciosa en medio de nuestra congregación. Padre, que sea aún más brillante, que cada persona que venga a este lugar pueda respirar el amor de Cristo en medio de nosotros, Padre. Señor, la gloria es tuya. Y a ti nos rendimos. En el nombre de Jesús. Amén.